Un cordial saludo, quien les saluda la estudiante Liliana Paredes Vargas de la Facultad de Ciencias de la Salud. Vengo cursando el segundo ciclo de la carrera profesional de Medicina Humana en la prestigiosa Universidad Nacional de Nacional. En esta ocasión les presentaré mi video etnográfico titulado La aparición de la paleontología en la cultura mochica. Y tiene como propósito dar a conocer la historia de las enfermedades en la cultura mochica. Tiene como objetivo principal reconocer las enfermedades en la cerámica de la cultura mochica, así como también la semejanza que existe de las enfermedades de la antigüedad como en la actualidad. Recibo un saludo y a la vez presentamos el guía oficial del Museo Bruni, en este caso el señor Iván Tallado Supo, que va a responder las siguientes preguntas. La primera pregunta, ¿cómo se definía la enfermedad en la época mochica? Bueno, a través del estudio del análisis, justamente nos encontramos ahora frente a una cerámica que nos está representando a un señor que está evaluando, ¿no? a una persona que estaría enferma. Yo creo que los padecimientos o los síntomas que estas personas presentaban frente a los llamados curanderos, que eran los médicos en esa época, los haría de alguna manera pues involucrarse más con las reacciones que estos tenían, tomar nota de ello para ver cuántas veces se repetían en cuántas personas, y de alguna manera el estudio de estas reacciones hacía que ellos tuvieran un concepto claro de las enfermedades. ¿Cuál fue la metodología empleada para la búsqueda de las patologías en la cerámica mochica? Haber encontrado de pronto por primera vez una cerámica que representa a una persona sanándose, con este tipo de personas, por ejemplo, representadas aquí sanando a un enfermo, yo creo que ha permitido que el interés por los investigadores crezca tanto que les permita de alguna manera buscar alguna empatía en cuanto al simbolismo de esta cerámica, ¿no? Y poder relacionarlas entre sí y catalogarlas como las patologías en esa época. ¿Qué enfermedades prácticamente fueron representadas en la cerámica mochica? Bueno, se ha representado, por ejemplo, malformaciones esqueléticas, el llamado enanismo, se ha encontrado elefantiasis, se ha encontrado también distorsionismo en los ojos, se ha encontrado también úlceras, ¿no? La representación también de la sífilis, todo eso también se ha representado dentro de la cerámica. ¿Cómo se curaban las enfermedades en la cultura mochica? Bueno, con el uso de los recursos naturales. Sin duda alguna, ellos han sido de alguna manera, los recursos naturales fueron aliados de estos médicos de esa época para poder sanar enfermedades. Y el estudio de los recursos naturales permitió que ellos puedan salvarlos de hasta muertes. ¿Se sabe la razón por la cual los mochicas representaban sus padecimientos en la cerámica? Yo creo que justamente por el estudio que ellos hacían. Si estos eran expertos médicos de esa época, entonces yo creo que y no teniendo una escritura donde anotar, yo creo que todo eso lo representan en la cerámica para poder analizar. Mira, esta persona viene con este síntoma y con esta reacción en la piel, y también la tengo aquí plasmada en la cerámica. Entonces ya sé que lo que él sufre es lo que hace mucho tiempo también sucedió. Entonces son como los escritos, no son los apuntes, para poder recordar y ver y comparar reacciones, ¿no? Y saber qué medicina utilizar ante la cura de este tipo de enfermedad. Muchas gracias. Recibo un cordial saludo y a la vez presentamos al Dr. José Willer Jao Chininin, que va a responder las siguientes preguntas. Hola Liliana, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Usted tiene conocimiento de las patologías representadas en la cerámica mochica? ¿Cuáles fueron, y de esas patologías, cuáles siguen prevaleciendo en la actualidad? Claro, en la cultura mochica hubo varias enfermedades o patologías que aún siguen prevaleciendo en la actualidad, y la que en su tiempo existieron, una de ellas son la sifosis lumbar, la siamesis, la sífilis, la discapacidad visual, obesidad o enfermedades metabólicas, los tuertos, algunos pacientes con algunas mutilaciones en miembros superiores o inferiores, la leishmaniasis, bartelocenosis, y las patologías de las que aún siguen prevaleciendo en la actualidad
son las que son el bocio, exofretasmo, mixedema y algunas enfermedades metabólicas como son la obesidad, hipertiroidismo y hipotiroidismo. Ok. ¿Usted tiene conocimiento del método utilizado para curar dichas enfermedades? En la manera de cómo curaban a los enfermos, en la cultura mochica era de dos maneras. Una de ellas es el consumo de las plantas sagradas, por así decirlo, que es la sagrada hoja de coca, el cactus de San Pedro y la planta o la hoja de huilco de Vilca. Y la otra era de como una especie de sanación en la cual los pacientes representaban a la cerámica en la cual el paciente se tenía que acostar en forma dorsal y el curandero extendía las manos hacia la zona en la cual ellos presentaban el dolor y en forma de rogar o de manifestar su fe ellos podrían curarse, ¿no? ¿Usted cree que haya existido una relación en las patologías? Sí, pero siempre y cuando sean las patologías en las cuales tengan que ver algo con la genética, porque en la cultura mochica lo que ellos representan en su cerámica es la sexualidad activa que había en su tiempo. Entonces, las enfermedades que habían ahí son las de transmisión sexual como la sífilis o también como algunas enfermedades congénitas tenemos el de labio leporino. ¿Usted sabe la razón por la cual estas enfermedades siguen prevaleciendo en la actualidad? Una de las razones es por las enfermedades infecciosas bacterianas. Estas son organismos procariotos unicelulares, son seres vivos en las cuales ellas no van a desaparecer. Incluso estas son vitales para los ecosistemas de ese planeta. Algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y presión. Estas no mueren, pero sí pueden ser resistentes a varios fármacos y es por eso que la ciencia avanza para nosotros agregarle otro fármaco o también debemos de potenciar a dicho fármaco. Ok, muchas gracias. Ok. Del mismo modo debe admitirse que el pueblo mochica tuvo grandes características y una de ellas fueron sus dones artísticos, también teniendo un desarrollo en el conocimiento de la pintura y la escultura. Se concluye de esta manera que gracias al reconocimiento y al descubrimiento de estas enfermedades en la antigüedad de la cultura mochica, pudimos reconocer la historia de cada una de estas y además de cómo fueron tratadas medicinalmente dichas enfermedades en su época.